Las mujeres que sirven a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Nosotros nos encontramos aquí, en este principio de versículo 8 de San Lucas, una referencia a una serie de mujeres que ayudaron, que sirvieron de alguna manera al Señor. Nos quejamos de que la palabra de Dios no hace mucha referencia a las mujeres. Sin embargo, son 500 referencias a las mujeres que encontramos en las Escrituras. 500, del hombre más, pero 500 son bastantes. Por lo tanto, la mujer no está escondida en la palabra de Dios, ya desde el mismo principio. El Señor se fijó en Adán, ¿y qué vio en él? Que estaba triste. ¿Y qué hizo el Señor? Le buscó ayuda idónea para él. Supongo que sería la primera vez que Adán sonrió. La primera vez que realmente este hombre totalmente limpio de pecado se sintió arropado. Al contrario de lo que muchos piensan, la mujer no necesita mucho del hombre. El hombre siempre necesita de la mujer. Es algo que no conocemos mucho, pero es la verdad, que no queremos entender, que no queremos hablar de ello. Fijaos bien que eran las mujeres las que servían a Jesús. Había periodos que seguían a Jesús los discípulos, pero parte de ese tiempo estaban pescando, haciendo sus labores también. Había mujeres que atendían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacían ellos cuando Jesucristo estaba subiendo el Calvario? Había mujeres que ayudaban a Jesús. No había ningún discípulo, ni siquiera ninguno de aquellos que estaban junto a él. Cuando estaba en la cruz, estaban las mujeres al pie de la cruz, y su madre también. Solo había un discípulo, Juan, porque era el más joven, porque no tenía miedo, porque le importaba poco las consecuencias que le dijeran: tú también eres como en el caso de Pedro. Pedro fue el único que se acercó un poquito. Señor, yo no te voy a negar. Y sin embargo, cuando aquella criada le dice: tú eras discípulo de Jesús, se escondió y lloró amargamente. Cuando Jesús, desde su lugar de sacrificio, azotado, desnudo, le miró. Solo mujeres, no discípulos, no había ningún hombre, solo Juan, porque era el más joven, y cuando seas joven da igual que te maten, es igual, porque le amaba realmente al Señor y el Señor a él. Y
en manos de Juan deja a su madre. Y así podemos encontrar qué ocurre cuando lo llevan al sepulcro. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están los hombres tan machos? No había ninguno. Estaban escondidos, asustados, en el aposento alto. Y allí había mujeres. No le importaban las consecuencias que pudiera derivarse de estar allí, en la tumba. En la puerta de la tumba cerrada. No les importaba. Antes habían cuidado el cuerpo, el cadáver del Señor. No les importaba nada, en absoluto. Siempre Jesús se encontró con algo positivo en su ministerio. Habían mujeres, muchas mujeres, que servían al Señor Jesús. No había ningún hombre, ninguno de ellos. Esa es una referencia que está escondida en la historia de la Iglesia y en la historia de nuestras iglesias. La mujer en segundo lugar, no, la mujer es la que sobrelleva el peso de la Iglesia. La mujer siempre detrás del marido. En el caso del pastorado es así. No podría hacer lo que hago sin Marián. De hecho, Marián tiene más estudios teológicos que yo. Estudió en un seminario como misionera, claro está. Pero ella conoce la Escritura. Ella es la primera crítica que tengo, y es importante. Y está ahí sentadita, tocando el órgano. La mujer está callada, pero sirve al Señor. Voy en algunas iglesias, en las churrianas no, porque hay pocas mujeres. Voy en algunas iglesias a predicar, y la mayoría son mujeres. De una manera muy especial a la de Almuñécar, la mayoría son mujeres. Es algo lleno, porque ven el amor que transmiten. La mujer, ¿qué haríamos sin la mujer? ¿Qué haríamos? En una sociedad en la que en realidad está la mujer conquistando a nivel laboral, a nivel personal y a todos los niveles, está conquistando un lugar propio que le pertenece y que está en las Escrituras. El Señor llega momentos en el que, viendo al hombre, en la historia de Israel lo encontramos que hay predicadoras que van y predican en el lugar del hombre, porque el hombre no tiene capacidad. No hay en el pueblo de Dios. Hay mujeres guerreras que se ponen al principio de la batalla, con la condición que el general vaya delante de ella o con ella. Y encontramos historias que tendríamos que leerla en las Escrituras para darnos cuenta que aquí, en este libro, no hay machismo. En este libro pone Dios una y otra y otra y otra vez a la mujer como ejemplo para que el hombre se dé cuenta de que no es nada delante de él. Por eso, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, en aquel momento de su ministerio, estaba haciendo milagros y portentos. Y hemos escogido estos versículos
estos 3 versículos para que veamos, para que nos sirva como ilustración de la verdad que estamos diciendo. Jesús ministró a grandes multitudes, predicó allá en el monte. Ven la necesidad de que aquellas multitudes se alimentaran. ¿Y qué hacen los discípulos? Protestar: Señor, estos tienen hambre. No ayudó mucho. Y traedme unos panes y unos peces. La mujer, pues, está más cerca de Jesús, más cerca, porque está más cerca de la realidad de la vida. Desde que da a luz hasta que llega el momento de la muerte, la mujer siempre es no la que maneja las cosas. Y si maneja las cosas, como se suele decir, es porque el hombre no está en su debido lugar. Ella está sola muchas veces. Por eso, las hijas de nuestros días han visto la realidad de sus madres y hace ya varias generaciones van cambiando. Desgraciadamente, no solamente algunas han tomado el lugar del hombre, sino que en realidad están solas. Los jóvenes vemos que no están preparados para el matrimonio. Hay una ruptura total de matrimonios como consecuencia de que el hombre no tiene su lugar en la familia, en el matrimonio, no está preparado. Jamás hubo tantos divorcios. España es campeona en ello. Y sabemos lo que ocurre en el matrimonio detrás. No solamente hay una ruptura de relación, hay un auténtico drama. Un auténtico drama para la mujer. Para el hombre le da igual, aunque a veces también. Por eso, el Señor Jesucristo se rodea de mujeres. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de sus discípulos, el corazón de aquellos hombres que le seguían. Y vemos cómo el Señor Jesús pudo realizar un ministerio. Hubiera sido para él posible de todas maneras, pero él vino a la tierra como hombre. No tenía las limitaciones de que tenemos los hombres, nosotros, pero él quiso, ante los ojos de aquellos que le veían, que fuera un hombre, porque él era hombre, de carne y hueso como tú y yo, pero hombre, de hombre verdadero. Una gran diferencia, era el Hijo de Dios, pero como hombre sufrió y lloró. Y respondiendo Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio, la buena noticia. Sin esa ayuda, sin la ayuda de aquellas mujeres que no dejaron a Jesús, hay una multitud de ellas. Encontramos algunos nombres, pero había bastantes mujeres que seguían a Jesús, al igual que hoy también. Jesús
fue ungido por una mujer arrepentida y él la perdonó. La historia de esta mujer pecadora, aquí no estamos hablando de María Magdalena, se conecta con otras mujeres que también sirvieron a nuestro Señor. Todas las mujeres que encontramos cerca de Jesús en el relato evangélico, todas ellas habían sido favorecidas por Él y le siguieron y le ayudaron y le sirvieron. Pero no encontramos ningún hombre de los que también habían sido sanados, paralíticos, sordos o ciegos. Todas ellas habían rendido su vida a Jesús. Todas ellas. El ejemplo de agradecimiento de estas mujeres es sinónimo a las mujeres en general, con muy pocas excepciones. Este ejemplo de agradecimiento, incluso muchas de ellas que no aparecen en el relato evangélico, este testimonio de amor y entrega a Cristo debe servirnos a nosotros como hombres y algunas mujeres también en nuestros días para buscar el servicio al Señor y a su iglesia. Y entonces nos encontraremos con bendiciones, bendiciones que necesitamos para nuestras vidas. Siempre estamos llorosos en el alma, ¿verdad? Tenemos problemas, falta de trabajo, falta de relación, tenemos muchos problemas, pero el servicio a la iglesia es importantísimo. No es tarea solo de la mujer, sino también de los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos bendiciones. Necesitamos bendiciones, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para sobrevivir en esta sociedad en la que nos encontramos. Necesitamos bendiciones. Y cuando tú trabajas para la obra, cuando tú mueve esta silla porque está mal puesta, cuando pasas la ofrenda, cuando ofrendas, cuando trabajas para la iglesia haciendo cosas, o cuando te sientas aquí domingo tras domingo, porque lo más importante que tú tienes en este día es escuchar la palabra de Dios, es bendecir al Señor a través de las canciones y de la oración. Pero hay domingos que no, y hay cosas que son más importantes que visitar al Señor en su iglesia. Y te voy a decir algo, todo lo que tú hagas, todo el tiempo, todo cuanto hagas, el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con nada de nosotros. Aparte de que Él es el dador de la vida, Él es el dador de la gracia. Y esto la mujer lo sabe en lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque la mujer pega en tierra. El ministerio que la naturaleza, Dios a través de su propia naturaleza le ha dado a la mujer es la familia. Ella es la que sostiene la familia. Toda mi vida ha sido un ejemplo así. Mi madre, mi primera mujer y María. Todas las mujeres de mi vida han sido un soporte para mí. He tenido, gracias a Dios, la capacidad de comprender, de asimilar esa gran realidad. Por eso, el ejemplo de agradecimiento de
de estas mujeres no está circunscrito a ellas, sino a otras muchas que no están en este libro. Este testimonio de amor a Cristo debe servirnos también a nosotros y a algunas mujeres también en nuestros días para buscar el servicio y al Señor y a su iglesia, porque, repito nuevamente, necesitamos para sobrevivir en este mundo. Estas mujeres que encontramos en la Escritura, que servían al Señor, deben ser imitadas. Están en la Escritura, deben ser imitadas por la congregación y por el servicio a la iglesia. Ellas servían, no olvidemos una cosa, no del fondo que tuvieran los discípulos, porque no tenían ni un duro, ¿verdad? Ellas servían con sus propios bienes y recursos. Seguramente lo quitaban de su familia para ayudar, para servir al Señor, porque ellas habían reconocido en Jesús la imagen del mismo Dios. No era un hombre normal, era algo único que había llegado a sus corazones. No se habían enamorado de ellos, de él, físicamente hablando, ni espiritualmente, sino que Jesús les cautivó y les llenó de algo que no habían tenido nunca, de una seguridad, de una vivencia con el Dios vivo. Todas ellas fueron favorecidas. En la historia de Israel y en el mismo cristianismo, no olvidemos que, al contrario de lo que pensamos, tanto en Israel como en el cristianismo, la mujer tuvo un lugar muy importante en la obra, y de una manera muy especial en el inicio de la iglesia cristiana. Si nosotros leemos atentamente los evangelios, nos daremos cuenta que eso es así. Veremos cómo Pedro le negó a Cristo, Judas Iscariote le traicionó, Herodes le ridiculizó aunque no era discípulo, Pilato le condenó, y vemos cosas de lo que los hombres, no hay ni tan siquiera una mujer que despreciara a Jesús. En el relato evangélico, en el caso de Juan, una mujer fue la protagonista en términos negativos por causas sexuales. El ministerio de las mujeres que siguieron a Jesucristo fue importantísimo en cuanto al servicio, y estoy repitiendo estos conceptos mucho con la intención de que no lo olvidemos. Fue importantísimas estas mujeres en cuanto al servicio del Señor y sus discípulos. Podríamos hablar también de nuestras hermanas. Todos conocemos, aquí hay algunas hermanas, no voy a mentar a nadie, ¿verdad?, en el servicio a la iglesia. Todos conocemos, porque todos somos maridos, casi todos, el servicio de la mujer en el hogar. Todos, como dije al principio con respecto a María, las mujeres de los pastores, siendo ellas de alguna manera el soporte del ministerio, influyen también en la familia y en la misma congregación. Por eso, hermano y hermana, tenemos que comprender lo que quiero decir en esta mañana. Es importantísimo no olvidar que la mujer no es un elemento que nosotros tenemos ahí para nuestro uso, una criada gratis,
algo que es necesario, complementar, que lo es. No, eso lo dice el mundo. El cristiano no puede decir eso. El primer lugar de la casa cristiana, de la familia cristiana, lo ocupa la mujer, no el hombre. El hombre es el referente, es la fuerza. El hombre es el apoyo de la mujer. El apoyo de la mujer. Decimos nosotros que fue Eva la que pecó. Y yo digo que pecó porque le faltó el apoyo de su marido, Adán. Ella fue a hablar con él, ella insistió en que comiera. Adán debió de ayudar y decirle: no puedes hacer eso, no podemos hacer eso, porque la maldición caerá sobre nosotros. Él era un hombre perfecto, ni era tú ni soy yo. Él era Adán, hombre perfecto, sin pecado, con la capacidad, con todos los dones y virtudes que dio al hombre a su imagen y semejanza. Y se cayó, o lo que dijo fue contraproducente. No le ayudó. Ya desde el principio el hombre se inhibe. No quiere cargar con la responsabilidad. Qué bien, ¿no? Allá tú. Dejar hacer. Y claro, así ocurre lo que ocurre. Y encontramos muchos ejemplos de ello en el pueblo de Israel, ¿verdad? En la historia de la Iglesia. Y en tantas ocasiones, ¿cómo podemos conocer? La mujer no es solo ayuda idónea, hermano, hermana. Yo soy ayuda idónea para ella. ¿Cuánta soledad no hay en la mujer? ¿En cuántos matrimonios? Personas solitarias, donde el marido ni tan siquiera le da unas buenas noches o unos buenos días. A todos los niveles son mujeres solitarias, han pasado el ardor de la juventud y ellos están en el bar, antiguamente en la taberna, hoy en el bar o en el fútbol, y ella en casa. Es que a ella no le gusta también tener hobbies. Pensamos que ellas no tienen cosas en las que pueden también estar aficionadas. Criticamos cuando varias mujeres se reúnen. ¿De qué estamos nosotros hechos, hermano? Esta es una predicación devocional. No me he referido a Jesús mucho. No me he referido mucho al mensaje evangélico. Pero esto que estoy diciendo en esta mañana es mensaje evangélico. ¿Por qué? Porque es la consecuencia en nosotros como hombres y mujeres, pero como hombres, la consecuencia de lo que Jesús, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la ha transformado, la ha cambiado, le ha dado una nueva vida, un nuevo espíritu, una nueva idea, una nueva dimensión de la vida y de la muerte. Y eso tiene su consecuencia también en las relaciones con su mujer. ¡Cuánta soledad hay en la mujer! Muchos pastores conocemos de esto. Auténticas tragedias en familias cristianas. Y ya va siendo hora que nosotros nos acerquemos a ellas, que nosotros cerremos, como dice el mundo, el pico, y que hablemos, más que hablar, escuchar, porque ellas tienen también un mensaje que darnos. No es la mujer la que está más en la religión. Vemos cómo
La mayoría de mujeres encontramos en la Iglesia Católica o bien preparando las imágenes y en nuestras iglesias vemos cómo es la mujer el alma de la propia Iglesia. Pero están solas. Es curioso. Y los maridos son de otra casta, son de otra, ¿verdad? No. Somos uno. Ya no son dos, sino uno. Uno que se complementa con el otro, con un proyecto de vida, no solamente de vida humana, sino también de vida espiritual. No sé si he podido transmitir en esta mañana lo que quería. Me he aprovechado que no estaba aquí María. Ella podría hablar más que yo. De mis ausencias, de mis cosas. No soy mejor que vosotros. Simplemente soy hombre. En minúscula. Quiere el Señor que seamos, que nos acerquemos, mejor dicho, más a ella. Cuando perdí mi primera mujer me di cuenta en qué situación estaba. Y comprendí todo esto que estoy hablando. Y es entonces cuando te viene el golpe, cuando te das cuenta de lo injusto que ha sido. Quiera el Señor ayudarnos en esta tarea, porque actuando en la base que es la familia, la Iglesia crecerá también. Nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando en nuestros días? Esta es una, no son todas, pero es una de las causas. La mujer. La mujer también tiene problemas de relación, pero el origen, repito, es el que he dicho y no otro. Nos casamos con una chica llena de ilusiones. ¿Y qué pasó? ¿Se ha revuelto? No, simplemente se defiende. ¿Cuándo fue la primera vez que no le diste un beso a tu mujer? ¿Cuándo fue? Quiera el Señor que sea esta mañana cuando te levantaste. Que el Señor nos ayude a todos